Los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 han sufrido explosiones, lo que ha provocado no solo baja de presión en ellos, sino también fuga de gas en pleno mar Báltico. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Y tal como decíamos en el inicio, en la presentación del programa, vamos a hablar sobre esas explosiones que han sufrido los dos gasoductos submarinos que conectan directamente Rusia con Alemania y que está provocando pérdida de gas. Aún no se sabe mucho qué es lo que ha pasado, pero para hablar sobre ello estamos junto al doctor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Pues un placer estar de nuevo contigo. Muchísimas gracias, Sergio. Para empezar, Sergio, ¿qué es lo que significa, ya sea en términos económicos o términos geopolíticos, esto que ha ocurrido con estos dos gasoductos rusos? Decía Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, que cuando el misterio es demasiado impresionante es imposible desobedecer. Todo lo que ha ocurrido en estas horas tan truculentas, pues puede parecer fruto de la casualidad, pero obviamente responde a algo mucho mayor. Hay datos contradictorios, hay hipótesis diversas, pero lo que está claro es que este hecho ayuda a la causa geopolítica del globalismo a intentar de nuevo buscar alternativas a la energía rusa. Qué casualidad que este sabotaje, además atribuido a Rusia, se haya hecho al mismo tiempo que se ha aprobado esa nueva red de gas báltica que une Polonia con los países escandinavos, ¿no? Vuelvo a decir que en la historia no hay casualidades, sino causalidades, y parece que esto hecho tan mediático y tan misterioso, pues está en una nebulosa, ¿no?, de informaciones, pero parece que tiene un fin bastante claro. Ya que has mencionado esas coincidencias, casualidades y también que se le podría endilgar la responsabilidad de estas explosiones a Rusia, hay una información que tal vez sea sintomática, ¿no? Justamente de eso, y tiene que ver con unas declaraciones que ha hecho la presidenta, cuando no, de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que dice: la Unión Europea promete una fuerte respuesta a las fugas del Nord Stream, todo apunta a acto deliberado. Borrell evitó tildar los actos de sabotaje como si hicieron anoche, dice la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y esto nos lleva a esa pista, aparentemente, ¿no, Sergio?, de intentar responsabilizar a Rusia, porque está claro que la Unión Europea, cuando habla de una respuesta fuerte, no estaría hablando ni de Estados Unidos, ni de la Unión Europea, ni de Reino Unido, ¿no? La gran pregunta es, ¿a quién beneficia pues estas explosiones? ¿A quién? Obviamente parece que está claro que beneficia al eje euroatlántico, porque el antiguo ministro de Exteriores polaco pues se le fue la mano y escribió en Twitter, justo cuando había pasado este hecho, que gracias, thanks, OTAN, ¿no? Es decir, que hay pues una serie de informaciones que nos indican que hay alguien que puede ser beneficiado directamente de este hecho. Lo he señalado antes, Polonia se puede ver muy beneficiada de un nuevo, ¿no?, de un nuevo gasoducto que que le una a los países bálticos. La Unión Europea tiene otra excusa más o otra razón más para aumentar la presión para la transición de las energías rusas a energías posiblemente y fundamentalmente de Estados Unidos. Y claro, hay que responder pese a toda esta maraña de misterios y declaraciones que van de un lado a otro, ¿no? Unos dirigentes de la Unión Europea acusan a Rusia directamente, otros pues no se mojan, y algunos, pues como el expresidente o ex
el ministro de Exteriores polaco directamente se atribuye a ese eje euroatlántico, a sí mismo, la autoría del hecho, ¿no? Veremos finalmente en los próximos días si se descubre al culpable, se descubre la razón y se descubre el motivo que parece estar detrás de este hecho, pues, que ha impactado fundamentalmente en los mercados de la energía. Precisamente tenemos en pantalla ahí ese tuit del ex ministro de Polonia y eurodiputado, además, Sergio. Pero bueno, hagamos, digamos, un viaje hacia atrás en el tiempo. Situémonos en el día 7 de febrero de este año, mucho antes de que comenzara la operación militar de Rusia en Ucrania, pero después de que Alemania decidiera en diciembre del año pasado precisamente frenar el proyecto del Nord Stream 2, ¿no? Esto es lo que decía el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Está en inglés, pero creo que es bastante claro. Igualmente podemos traducir luego las palabras. That means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Bueno, está claro lo que decía, ¿no? Él decía, si Rusia invade, entonces ya no habrá un Nord Stream 2, le pondremos fin. Y la periodista le pregunta, ¿pero cómo hará eso usted exactamente, ya que el proyecto está bajo el control de Alemania? Te lo prometo, seremos capaces de hacerlo. Le respondió, eso fue el día 7 de febrero. Vamos al 27 de febrero. Además, en una imagen, en un vídeo que fue publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos con unas palabras que pronunciaba la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland. With regard to Nord Stream 2, we continue to have very strong and clear conversations with our German allies, and I want to be clear with you today. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. Bueno, está claro también, pero nunca está de más traducirlo, ¿no? Lo que decía ella es, en lo que respecta al Nord Stream 2, seguimos teniendo conversaciones muy sólidas y claras con nuestros aliados alemanes y quiero ser clara con ustedes hoy. Si Rusia invade a Ucrania de una forma u otra, el Nord Stream 2 no avanzará. Pero también estas noticias se pueden entender un poco más si vamos a una noticia publicada por Antena 3, esta televisora española, justamente el día que tuvieron lugar los hechos, ¿no? Y dice, Estados Unidos advierte de consecuencias catastróficas si Moscú usa armas nucleares en Ucrania. La Casa Blanca dice ha contactado directamente con el Kremlin para transmitir su preocupación tras el último discurso de Vladimir Putin y su amenaza de usar armas nucleares. Esta noticia se publicaba este lunes 26 de septiembre. ¿Qué reflexión puede despertar esto o qué suspicacias puede levantar, Sergio, sin, por supuesto, intentar echar responsabilidades a nadie, porque pruebas no tenemos, pero hay indicios de cosas, ¿no? Sí, también decía Clausewitz que la guerra es la continuación de la política por otros medios, y en este caso la política económica. Y como he señalado al principio, hay que obedecer. Y durante mucho tiempo el eje euroatlántico, Estados Unidos especialmente, intentaba que Alemania y otros países obedecieran y que cortaran directamente su relación económica y energética con Rusia. El conflicto en Ucrania pues, aceleró pues, esa obediencia, pero claro, todavía existía y existe una ligazón por cuestiones puramente lógicas, ¿no? Alemania necesita y otros países necesitan el petróleo, el gas, los recursos energéticos rusos que llegan de manera más directa, de manera más rápida y de manera más barata, y hay que cortarlos de cualquier manera. Y se anunció durante muchísimo tiempo que había que cortarlo. Todos recordamos cómo Estados Unidos, la administración Biden, nada más llegar al poder, tuvo como uno de sus principales objetivos era
que fuera cortar el Nord Stream 2. En primer lugar, que no se terminara, en segundo lugar, que no se certificara y en tercer lugar, que no entrara nunca en funcionamiento. Ahora, pues prácticamente no tiene flujo y definitivamente pues parece que está estropeado, está roto o ha sido saboteado. Demasiadas casualidades aparecen en los medios, pero debemos encontrar las casualidades que están realmente detrás pues, de esta política bélica de carácter económico que estamos sufriendo pues, en los países europeos y fundamentalmente, como siempre, los ciudadanos más humildes. Hablando de coincidencias, Sergio, por estos días, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, se desplazó hasta Arabia Saudí para tratar de encontrar allí recursos energéticos para su país. Es Vox Populi que los hidrocarburos que compran en otros mercados, tanto Alemania como otros países de la Unión Europea en general, son en realidad hidrocarburos rusos. Aparte de esta visita, días pasados veíamos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajar a Azerbaiyán con la misma finalidad que Scholz, en busca de gas. Occidente ha interpuesto cuestiones morales respecto a la finalización comercial en varios campos con Rusia, pero intentan luego conseguir gas en países como Azerbaiyán y Arabia Saudí. Sergio. Claro, porque esta guerra política, económica y energética en la que Occidente ha tomado partido, pues crea pues, situaciones pues, a veces bastante complejas, surrealistas o esperpénticas, como es defender los derechos humanos en algunas partes del mundo, en este caso en la frontera euroasiática, pero mirar a otro lado en temas de esos mismos derechos en países que son tradicionalmente socios o ahora, a la fuerza, pues se convierten en aliados para hacer frente a las consecuencias pues, de este conflicto, de las sanciones y también de la transición ecológica pues, mal planteada a costa fundamentalmente de los derechos básicos de muchos ciudadanos. Países como Azerbaiyán, como Arabia Saudí o como Qatar, pues son países que no cumplen ningún estándar internacional occidental, especialmente sobre temas de derechos humanos, que incluso están embarcados en guerras regionales. Recordemos Arabia Saudí en Yemen o Marruecos, otro socio privilegiado de Occidente, en el Sáhara. Se mira hacia otro lado porque es necesario para mantener el nivel de vida o ciertos estándares de bienestar que hemos adquirido en nuestro desarrollo económico y social en las últimas décadas. Se quiere romper esa ligazón con Rusia por temas de legalidad internacional o de los citados derechos humanos, pero por otro lado no se respetan pues, ni a las minorías ni a la ciudadanía de países que son socios comerciales privilegiados, pero que tienen una visión ya no solo interna, es decir, son países que reprimen en buena parte a su población, sino que se convierten también en países expansivos en su entorno, ¿no? Por tanto, una doble vara de medir en esta guerra económica, cultural, política y social entre el eje euroatlántico y el eje euroasiático. También, Sergio, se ha hablado, ¿no?, de unos ejercicios que en el mar que han tenido lugar precisamente en las inmediaciones de esa isla de Suecia, donde cerca de allí precisamente fue que se produjeron esas explosiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta publicación que hablaba, ¿no?, una publicación de Sea Power, de las Baltops 22, una oportunidad perfecta para investigar, dice, las nuevas tecnologías y además nombra, digamos, ¿no?, en un momento que estos ejercicios tenían lugar precisamente en esa isla, ¿no?, donde mencionábamos algo que también ha llamado a la suspicacia también de la gente o de los analistas, ¿no? Sí, la desinformación, la propaganda son herramientas fundamentales en todo tipo de conflictos y más en esta nueva guerra política, energética y cultural que estamos viviendo. Obviamente, cada bando va a defender sus posiciones y va a intentar crear confusión, misterio en muchos hechos geopolíticos que estamos viviendo con asombro. En este caso, también otra supuesta
casualidad que algunos medios recogen, pero en nuestro entorno occidental pues prácticamente es desconocido. Pero claro, tenemos de nuevo que subrayar, leyendo estas informaciones que no suelen ser, ¿no? Y que no van a ser pues, portadas en prácticamente ningún medio, la causa de por qué se hicieron esos ejercicios y por qué al muy poco tiempo pues ha sucedido este accidente, este sabotaje atribuido por algunos a Rusia, como siempre, otros que no intentan pues mojarse demasiado y algunos que reconocen que puede haber alguna alternativa interpretativa. El gran problema, como siempre, de los medios de comunicación nuestros y ajenos es intentar pues, bucear en toda esa información pagada por los estados o dirigida por las élites para saber cuál es la verdad, sobre todo porque es un tema trascendental. La energía se está convirtiendo en el gran problema que hace que muchas personas no puedan dormir por la noche, pensando que no van a llegar a fin de mes. Este accidente o este sabotaje, pues claro, puede parecer como un conflicto simplemente técnico o incluso como un arma arrojadiza a nivel geopolítico entre diferentes bandos, pero refleja ese problema tan grande que tiene Europa Occidental, que quiere, por un lado, tener transición ecológica y por otro, mantener el bienestar de sus ciudadanos, sin saber realmente cómo va a suministrar esa energía necesaria para mantener pues, la calidad de vida supuestamente que tenemos. Se rompen los lazos con Rusia, se ponen palos en las ruedas en buscar una solución al conflicto o, por otro lado, se lava la imagen de determinados regímenes autocráticos y dictatoriales que ahora sí son socios privilegiados porque tenemos que llegar a fin de mes, tanto el Estado como las familias. Hay que intentar, como haces tú y como hacen algunos otros medios, buscar esas causas fundamentales que explican este accidente y tantos otros temas que están pues, poniendo el mercado de la energía tan fundamental para los ciudadanos en peligro. Justamente, Sergio, me gustaría compartir ahora otra noticia justamente y que tiene que ver con todo lo que está pasando, ¿no? Porque parece que definitivamente nada es casualidad y resulta que una noticia que ha lanzado tras estas explosiones, la agencia France Press dice que Estados Unidos está listo para apoyar a Europa tras las fugas en los gasoductos Nord Stream, según dice la Casa Blanca. Eso también nos pone un poco en situación de todo lo que está pasando, pero en definitiva, Sergio, ¿qué significa esto? Se podría entender, como se dice comúnmente, esto es un tiro de gracia, un tiro en la nuca para la economía alemana, que va a provocar una caída en efecto dominó para el resto de Europa y se va realmente a ver muy comprometida la situación de los ciudadanos. Dice la sabiduría popular, dime con quién vas y te diré con quién eres, ¿no? Y obviamente pues, muchos países occidentales han tomado partido y han tomado partido en este y en otros conflictos fundamentalmente por aquel que se va a beneficiar y lo demuestra ese tuit que has puesto, ¿no? Más claro agua, ¿no? Tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo estamos viendo indicios que muestran que todos estos problemas energéticos que estamos viviendo no son algo casual, sino que tiene pues algo mucho más profundo y razonado. Todos los expertos lo han indicado. Estados Unidos ha sido el gran beneficiado de esta guerra energética al calor del conflicto de Ucrania. Se ha convertido en el principal exportador de gas licuado, está haciendo caja pues, con recursos energéticos variados, desde el petróleo hasta las tierras raras, aprovechando pues, la ruptura de esa ligazón tradicional energética de Europa, especialmente Alemania con Rusia. Ya la OCDE ha advertido, ha anunciado que para el año que viene, si no ya está en este año 2022, para el año que viene Alemania va a entrar en recesión. Y si Alemania se constipa, el resto de los mortales europeos nos vamos a resfriar o vamos a tener una pulmonía. Alemania, claro, apostó por esa cultura verde, grüne, ¿no? Para salvar el planeta Tierra, pero ahora se da cuenta de que cortando ese lazo con Rusia y echándose en brazos de Alemania, pues no va a salvar ni el planeta Tierra, ni va a salvar posiblemente la vida y negocios
de muchísimos de sus ciudadanos. El efecto dominó va a ser, creo que, bastante evidente. Ojalá no sea así, por el bien sobre todo de las clases más trabajadoras, pero parece que tanto cualitativa como cuantitativamente se ha elegido y hay que aceptar las consecuencias de una decisión que, como este tuit y tantas informaciones alternativas que estamos viendo, está beneficiando prácticamente y en exclusiva pues, a las élites globalistas y especialmente a los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas gracias, Sergio, por tu presencia este día en Realpolitik Room. Pues un placer y enhorabuena por el programa.